Como imagino que ya sabréis, hoy os vengo a hablar principalmente de cómo conseguir que nuestros agentes hagan lo que queremos que hagan, cómo orquestar correctamente estos agentes. Y bueno, antes de empezar, pues yo soy Cristian Córdoba, soy fundador de Helmcode. Nosotros nos dedicamos a brindar inferencia de modelos abiertos a empresas y pues por fortuna o no tan fortuna muchas veces nos hemos tenido que pelear con bastantes agentes y bueno, pues básicamente os vengo a contar un poco lo que hemos ido aprendiendo por el camino. Antes de empezar con la charla, a mí me gustaría dejar un poco definido qué es un agente, porque pues a medida que nos vamos hablando con diferentes personas nos damos cuenta que cada uno entiende por agente lo que le da la gana, prácticamente. Entonces, em, la definición que yo he dejado aquí es hiper mega simple, no es nada técnica, es lo más simple posible. Es básicamente un conjunto de modelos, puede ser uno también, puede ser solo un modelo, que están metidos en un bucle. Este bucle básicamente es que alguno de estos modelos, si es un LLM sobre todo, que piense en lo que tiene que hacer, que pueda actuar a través de las herramientas que pueda llegar a tener, que pueda llegar a interactuar incluso con otros elementos o incluso con otros propios agentes, y finalmente que dé un resultado y que se observe a sí mismo ese resultado. Y esto al final es en bucle. Estos bucles no quiere decir que sea un único bucle. Un mismo agente puede tener múltiples bucles dependiendo de cuántas herramientas tenga, de cuántas operativas haga y de mil cosas, ¿vale? Entonces, esto es lo más simple para mí que es lo que tiene o que es un agente. Em, bien, el problema con este bucle es que no siempre hace lo que nosotros queremos que haga, ¿vale? Porque muchas veces cuando dejamos un agente listo, entre muchas comillas, lo probamos una vez, funciona de maravilla, creemos que funciona de maravilla de verdad, y cuando lo terminamos desplegando, lo que termina pasando es que el cliente, lo típico, ¿no? Me funciona bien, pero después le hago alguna pregunta distinta y ya no funciona tan bien. Empieza a romperse, empieza a degradar un poco toda la respuesta que empieza a dar. Y claro, muchas veces es muy complicado poder reproducir estas cosas en los agentes, porque al final em, cada uno, dependiendo del modelo y dependiendo de nuevo de las herramientas que nosotros le demos, puede llegar a una degradación completamente distinta. Y bueno, la peor causística que nos puede pasar es que directamente la gente se rompa, no funcione y no haga absolutamente nada de lo que estemos esperando. Bien, entonces, si esto es tan variable y es tan difícil de capturar, ¿cómo demonios conseguimos que haga lo que queremos, no? Bueno, normalmente solemos o se suele hacer tres cosas muy importantes. Uno es toda la parte de orquestación. Hay que darle una estructura completa a los agentes, sea uno o sean varios que interactúen entre sí. Y con esta estructura no solamente me refiero a la palabra que está de moda estas últimas semanas, que es el harness, que también que es muy importante, sino todo lo que se construye alrededor y dónde vive la gente. Es decir, el símil es muy sencillo con un trabajador que acaba de incorporarse a una empresa en un departamento concreto. Imaginaros que acaba de unirse un nuevo desarrollador de ingeniería. Sería raro que este desarrollador de ingeniería tenga acceso a la cuenta del banco de la empresa, ¿verdad? No tendría mucho sentido. Bueno, pues esto mismo ocurre con los agentes. Si no queremos que este agente haga algo que se sale de su scope, no debería de tener acceso, debería de tenerlo restringido. Y esto es muy fácil decirlo porque la lógica, todos somos muy lógicos cuando no construimos agentes, pero a la hora de construir agentes siempre queda ese ¿y si mañana necesita acceso? ¿Y si esta herramienta luego le puede venir bien? Esos sí son los que terminan rompiendo muchísimas veces todo este tipo de cosas y todo este tipo de orquestación y arquitectura que se tiene que hacer alrededor de estos agentes, con lo cual es muy importante que toda esa parte, repito, no solamente el harness que se construye, las skills, tools, etcétera, no solamente eso, sino principios básicos de ingeniería. ¿Qué permisos va a tener? ¿En dónde va a tener? ¿En dónde va a correr? ¿Cuánta escalabilidad va a tener? Si en algún momento se sale de su scope,
¿Es ese mismo agente el que tiene que hacer eso mismo o tienen que ser otros agentes los que terminen haciendo esa otra operativa que se sale un poco del scope? La segunda parte importante, aparte de la orquestación, es toda la parte de medición. Y creo que esta es una de las cosas más complicadas, porque cada día nace una herramienta nueva, cada día sale una cosa completamente distinta, cada día sale un LLM mismamente o un modelo X nuevo. Entonces, toda esta parte de medición, lo que os voy a contar ahora mismo, a lo mejor mañana ya no tiene ningún sentido, pero al menos de momento está funcionando así y va a depender un poco de vuestro caso de uso. Y bueno, como aquí estaba comentando, hay diferentes formas de hacerles evaluaciones a los agentes, puntuar incluso, lo hablaré más adelante, respuestas que puedan dar estos agentes, eh, llevarles a juicio, como me gusta a mí decir, para poder, en diferentes casos de uso, en diferentes escenarios, cómo se comportan. Toda esa medición se puede hacer con métricas reales, a partir de datos de verdad que nos puedan servir para tomar una decisión. Y como último punto, pues sería toda la parte de observar y mejorar, que esto es un poco más de lo mismo de lo de antes, pero más llevado a lo que hemos hecho toda la vida cuando se monitoriza cualquier tipo de aplicación, ¿no? Pues ver los tiempos de respuesta, eh, ver qué cantidad de errores está entregando nuestro agente, ver dónde se está rompiendo, cosas que hemos hecho toda la vida con otras aplicaciones, que no es únicamente inherente a los agentes, pero que parece que aquí cuando hemos construido agentes empezamos a perderlo por algún motivo. Entonces es muy importante también dejarlo claro y bueno, todo esto también se convierte en un bucle, en un ciclo. Una cosa que a mí me gusta a nivel de orquestación es primero definir exactamente qué es lo que queremos hacer, porque muchas veces empezamos a construir agentes de una forma un poco descontrolada, eh, donde los agentes les dejamos hacer o definimos pasos un poco sobre la marcha, en vez de definir primero una estructura de qué tiene que hacer el agente, cómo lo tiene que hacer y qué resultado exacto nos tiene que dar. Y digo exacto con muchas comillas porque realmente un agente nunca te va a devolver la misma respuesta 2 veces, siempre va a haber una pequeña variación, pero es muy importante que hagamos este proceso de reflexión primero antes de empezar a construir el propio agente, porque muchas veces lo que termina pasando es que construimos agentes para cosas que no necesitan ser un agente. Entonces, he visto un montón de sitios donde han desarrollado un agente super mega guay y pues era una automatización de N8N. O era cualquier otra cosa que no necesitaba un agente. Era una llamada a una API lo más simple del mundo, era un script, literalmente. No necesitaba tener IA por detrás, no necesitaba un LLM real. eh, ese workflow, todo ese ciclo que se había construido con un agente en medio. Entonces, una cosa muy importante es, vamos a ver, de todo lo que queremos que haga nuestra gente, qué cosas son determinísticas, qué cosas son realmente, pues eso, un simple script, una simple automatización, algo medianamente sencillo que podamos construir fuera de la gente. A partir de ahí, creo que es importante decir, ok, esto no lo podemos meter en una API, no lo podemos meter en un script, no lo podemos hacer tal, necesitamos un LLM. Perfecto, vamos a ver cómo lo vamos metiendo. Y ahí vamos añadiendo pasos y vamos proveyéndole de herramientas a la gente para que él pueda empezar a construir todo este tipo de cosas y pueda empezar a utilizar y a interactuar con las cosas que nosotros queremos. Pero es muy importante definir todo eso, porque repito que he visto un montón de sitios donde se han hecho un montón de agentes que literalmente podían haber sido un script de cualquier cosa. Una vez ya tengamos estos agentes, hay que empezar a ponerle barandillas. Como estaba diciendo al principio, la orquestación es fundamental en todo esto. Em, Todas las herramientas que se le dé al agente tienen que estar correctamente definidas, es decir, si el agente tiene acceso, no sé, a la base de datos de producción, que solamente tenga los permisos necesarios para tocar la base de datos de producción. No le voy a dar el usuario administrador para que, si en algún momento se le ocurre o yo le he dado un mal prompt, porque a la gente no se le va a ocurrir por sí solo, pero si yo le he dado un mal prompt, un mal X, una mala instrucción y no tengo los guardrails suficientes para que no se cargue mi base de datos de producción, te aseguro que lo que va a pasar es que se va a cargar la base de datos de producción. Entonces, hay que definir muy bien las herramientas que se le dan, los permisos y scope que tiene que tener y
la gente seguramente se comporte de la forma que nosotros sí estamos esperando sin llevarnos sustos al final del día. Una cosa muy importante también que tiene todo esto es que los agentes, cuando interactúan entre sí sobre todo, em, como su respuesta, como os estaba diciendo antes, no es determinística, no es algo que sea completamente exacto siempre, es muy difícil muchas veces que se comuniquen entre ellos de una forma adecuada. Entonces, si se comunican entre ellos o incluso si se comunican con un elemento externo, como bien puede ser una API, es muy importante también, en algunos casos, esto no siempre se cumple, depende un poco lo que se necesite, estructurar la salida. Es decir, si nosotros esperamos un formato de dato exacto, vamos a formatearlo en lo que toda la vida ya conocemos y que la gente además se le da muy bien escribir. JSONs, XML, HTML, Markdowns, que ahora todos escribimos más Markdown que otra cosa. En fin, todo este tipo de código que conocemos y que en nuestro día a día lo llevamos es muy importante y sobre todo cuando hay interacción entre agentes es una forma muy sencilla de que ellos se comuniquen en lugar de texto plano al uso que es demasiado indeterminado. A partir de ahí también hay que ponerle ciertos límites, no solamente en cuanto a permisos se refiere, sino en la cantidad de pasos que tiene que dar. Está 100% demostrado que un agente, cuando tú le das una tarea, funciona extremadamente bien, pero a medida que tú le empiezas a dar más tareas adicionales, empieza a degradarse su servicio. Y no hablo de modelos pequeños o, no sé, cualquier cosa que podamos tener por casa. Hablo de los Opus, hablo de los GPTs, hablo de modelos hiper mega grandes, hiper mega caros y los Frontera actualmente. Entonces, con esos mismos está demostrado que a medida que más pasos le tienes que dar a un agente para que haga algo, peor es su resultado. Entonces, mientras menos pasos puedas darle a la gente para que cumpla un objetivo, el resultado va a ser mejor. Posiblemente esto, como va evolucionando tanto, a lo mejor en 2027 tenemos un agente o hemos llegado a la famosa AGI y todo esto sea otra cosa. Pero al menos por el momento no ocurre así y hay que intentar ser, no darle tantos pasos, no darle eh, tantas opciones a que se equivoque. Otro límite también es el coste. Ya están, o no sé si habréis visto, pero ya hay por ahí varias empresas diciendo, Dios mío, me he gastado $500.000 en tokens en mi agente porque tenía un bucle infinito tirando de la API. Bueno, pues alguien le tuvo que haber puesto un límite, ¿no? No tenía que haber estado porque un error nos tiene que costar $500.000, que no todas las empresas lo terminan teniendo. Y puede convertirse en un problema bastante serio. El último punto es el human in the loop, el humano en el bucle. Este es, creo que una de las cosas más complicadas y yo creo que daría tiempo para otra charla, esto solamente este punto, así que voy a resumirme muchísimo. Lo ideal es que siempre que vaya a pasar algo, y que sea irreversible, o que sea irremediable, o que sea lo suficientemente crítico, debería de tener un humano en medio. Debería, más que nada, por ya un tema de responsabilidad. Es decir, no sé, imaginaros en un banco que le demos permiso a un agente que haga transacciones, por ejemplo. Alguien tiene que tener responsabilidad, así sea por un tema de seguridad y un tema de a ver quién va a ver quién va a la cárcel, ¿no? Obviamente es una broma, ¿no? Pero alguien tiene que asumir la responsabilidad de lo que haga ese agente y es fundamental que siempre haya repito, no siempre, porque no todos los casos son los mismos, pero si es irreversible, si es completamente crítico o va a tocar algo que si pasa algo malo de verdad puede tener consecuencias muy graves, ahí tiene que haber un humano en ese bucle. Continuando con toda esta parte de orquestación, hay muchas herramientas que te permiten hacer todo este tipo de cosas, ¿vale? Yo voy a hablar de un par, más que nada porque no tenemos tiempo para mucho más tampoco, y son un poco las que también se están convirtiendo en el estándar de mercado. Entonces, una muy buena herramienta que nos sirve para orquestar todo este tipo de cosas es la IDLM. ¿Vale? La IDLM básicamente ellos se definen, ¿no? Como el iGateway, ¿no? Es como un proxy que nos da acceso a diferentes proveedores y a diferentes herramientas externas, pero no solamente es eso. Intrínsecamente tiene muchas cosas que a nivel enterprise, sobre todo, nos sirven para muchas cosas. Por ejemplo, desde una misma API nos permite tener acceso a múltiples modelos, ¿vale? Al final
no siempre nos solemos casar con un modelo, sino que encontramos que dependiendo qué finalidad tenga nuestro agente, encontramos que a lo mejor GPT es un poco mejor en alguna cosa, que Opus es mejor a lo mejor en otra cosa, que algún modelo chino más o menos me salva el día en otras cosas. En fin, dependiendo un poco de la tarea que queramos hacer, normalmente no tenemos un proveedor y un modelo, sino que solemos tener una gama amplia. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando construimos agentes no podemos tener 400 servicios llamando a diferentes APIs porque sí. Con la IDLM lo que ganamos es que básicamente tenemos una única API a la cual podemos tener por detrás todo este tipo de proveedores, llamando siempre de la misma forma y autenticando siempre de la misma forma, porque al final del día estás centralizando todo ese sistema de autenticación y autorización en un solo sitio. Y eso ya nos da pie a toda esta parte de orquestación y límites que os estaba hablando. Porque la IDLM, aparte de autorización, también nos permite meterle guardrails, meterle diferentes herramientas, diferentes skills, diferentes políticas a los agentes que tengamos corriendo y que llamen a los diferentes modelos. Aquí os he puesto una pequeña captura, una pequeña captura de cómo sería un LiDAR real, ¿vale? De hecho, este es nuestro LiDAR. Y en esta herramienta, pues como os estaba diciendo, tenemos diferentes cosas aparte de poner proveedores externos. Para mí una de las cosas más importantes es lo que veis aquí a la izquierda en la parte de observabilidad, ¿vale? Podéis ver todos los logs de lo que va ocurriendo a nivel de plataforma, podéis ver todo el uso que tenéis, si estáis utilizando diferentes proveedores, como os decía, una cosa súper crítica, quizá no tanto para ingeniería, pero sí para la empresa, es cuánto estamos gastando en los diferentes proveedores. Bueno, pues aquí podéis ver exactamente cuánto os está costando cada uno de los proveedores, cuál se está llamando más, cuáles son los endpoints que más estamos utilizando, cuáles son las llamadas más habituales que solemos hacer. En la parte de abajo también tenemos toda la parte de Access Control, como os decía. Esta herramienta al final del día de lo que se trata es de tener un sitio centralizado para toda la empresa. Entonces, si por ejemplo en algún momento nosotros queremos darle acceso, no sé, tenemos un agente, imaginar que este agente vive en ingeniería, pero por algún motivo también le queremos dar acceso al equipo de marketing. Bueno, pues desde aquí podemos directamente empezar a controlar todos esos accesos, ¿no? Podemos crear teams, uno para ingeniería, otro para marketing, otro yo qué sé, para recursos humanos, otro para lo que sea, y empezar a segregar esos permisos desde aquí, ¿vale? Desde aquí controlaríamos todos esos permisos de los diferentes agentes que tenemos. Y luego, otra parte fundamental es la que está arriba, la parte de iGateway. Como os decía, desde aquí mismo podemos asignar guardrails a nuestros diferentes, no agentes, ¿vale? Que también, pero no es tan útil, sino a los modelos directamente. Me, Depende un poco aquí el caso de uso, ¿vale? Pero imaginaros que tenemos, no sé, estamos utilizando un modelo que por algún motivo no esté censurado a algunas cosas y nosotros queremos que no responda nunca a ese modelo, pues no sé, que hable sobre política, por ejemplo, me voy a inventar, ¿vale? Desde aquí le podemos poner ese guardrail a nuestro modelo en concreto y cualquier persona, sea agente, sea chat, sea lo que nos dé la gana, incluso un open code, lo que nos dé la gana que esté llamando a esta API, no va a poder nunca hablar de política, porque lo tenemos asociado a nivel de modelo en el guardrail, ¿vale? Y esa parte es súper importante porque directamente no le pasa esa pelota, digamos, a la gente como tal, sino que ya es un guardrail a nivel de modelo, ¿vale? No es ni siquiera a nivel de agente, es a nivel de modelo. Entonces, el agente, digamos que por mucho que llame y por mucho que se equivoque llamando, preguntando por política, por ejemplo, me estoy inventando, no va a poder, porque directamente el modelo está censurado para no hablar nunca de ese tipo de cosas. Bueno, otra cosa importante también es que desde aquí podemos disponibilizar tools, es decir, podemos disponibilizar herramientas para nuestros distintos agentes que tengamos desplegados aquí. Entonces, si mañana tenemos un agente que queramos que utilice una herramienta, pero por lo que sea empiezan a nacer más agentes que requieren de la misma herramienta, es muy sencillo compartir esas herramientas. No tenemos que desarrollarlas de cero en un agente, en otro y en otro.
sino que aquí tenemos una herramienta que está disponibilizada para todos los agentes que tengamos. Y esa parte también es bastante importante. Bien, eh, el segundo paso que os estaba comentando antes es la parte de medir. ¿Cómo realmente medimos si algo funciona? ¿Y de verdad funciona o solo creemos que funciona porque a nosotros nos ha devuelto un par de veces correctamente la respuesta? Bueno, pues esa parte es fundamental que todos tengamos claro que hay muchas herramientas que nos permiten hacer toda esta observabilidad de la que estábamos hablando antes. Es decir, que nos permitan medir exactamente cuántos resultados buenos ha dado mi agente y cuántos resultados malos ha dado mi agente. Entonces, de esa forma, nosotros empezamos a evaluar exactamente en qué condiciones mi agente se comporta muy bien y bajo qué condiciones empezamos a ver que se comporta o de una forma degradada o de una forma pues que no esperamos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa medición, ¿vale? O cuál es el camino más bien a seguir. Normalmente cuando estás construyendo un agente, mm, casi siempre, no siempre, pero casi siempre le terminas proveyendo de algún tipo de herramienta para que la gente pues haga lo que sea que tenga que hacer, no sé, pues búsquedas por internet, interactuar con un fichero, escribir o ejecutar un comando en la shell, en fin, le provees de herramientas para que la gente pueda hacer algo. Lo primero es que ahí ya tenemos que medir. Tenemos que empezar a medir cuántas veces ejecuta correctamente esa herramienta, cuántas veces se equivoca ejecutando esa herramienta, si el resultado que nos devuelve cuando usa esa herramienta es correcto o es incorrecto. A partir de ahí, tenemos que continuar nuestro camino. Em, ¿El agente nos está devolviendo una respuesta correcta? ¿El agente nos está devolviendo un resultado que no estamos esperando? Y lo que os decía antes, ¿bajo qué condiciones sí son buenas respuestas y bajo qué condiciones sí son malas respuestas? ¿Cuánto nos está costando todas esas malas respuestas? ¿Cuántos tokens estamos gastando en respuestas que no son correctas o que están degradadas? Bueno, pues todo ese objetivo, ¿no? Es básicamente es un camino de medición que es bastante importante y que hay que tenerle muy en cuenta. Una vez ya, digamos, tengamos el agente, otra cosa muy importante que tenemos que hacer es, que esto lo hemos hecho toda la vida las personas que hemos desarrollado, que es meterle test, ¿vale? Em, por algún motivo, cuando se construye agentes, no se les empieza a medir como si fueran software. Se piensan que tienen algún tipo de decisión propia y no es así. No dejan de ser también, bajo muchas comillas, una pieza de software más. Entonces, tenemos que testear exactamente cómo están funcionando correctamente. Y para eso tenemos ya sistemas que funcionan, que es ejecutar test antes de desplegar a producción, tener el típico CI, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Muy importante, sobre todo de cara a construir ese agente. Si construimos un agente que está embebido en la aplicación y y que somos incapaces de testearlo por sí solo, esto no funciona, ¿vale? Ahora, si construimos el agente lo suficientemente modularizado para poder testearlo por sí solo y simplemente mediante tools o mediante como sea, em, evaluar su resultado, lo podemos meter en el CI, le podemos dar un set de prompts, por ejemplo, que simulen casos de uso de usuarios, por ejemplo, ¿vale? Y que dependiendo del resultado nos devuelva un test incorrecto o correcto. Que el test ha sido incorrecto tras modificar, no sé, la versión del modelo, no pasa a producción. Se queda donde está, vemos qué es lo que pasa, intentamos corregir lo que tengamos que corregir y listo. ¿Que hemos modificado algo en la tool y queremos ver si funciona? Perfecto, lo cogemos, lo desplegamos en nuestro repositorio de turno, que nuestro CI automáticamente haga su set de pruebas, todo su test, y nos devuelve un resultado. Ya está. Nos ahorramos tener nosotros que estar testeando a mano constantemente, que es una de las cosas más pesadas cuando construimos agentes, porque es estar buscándole constantemente las cosquillas a lo que tiene que hacer. Si ya generamos un set de pruebas, pues lo que te he dicho, un prompt set, todas las tools que más o menos genera la gente, los resultados que esperamos, si a todo eso le metemos test,
y lo metemos además en un sitio automatizado con un CI, empieza a tener muchísimo más sentido y empieza a ser mucho más fácil productivizar todo este tipo de agentes. Aparte de todo esto, que ya son unas cuantas cosas, pero aparte de todo eso, otra cosa súper importante es empezar a ver todas las trazas. Y de nuevo, esto no es nada nuevo que venga con los LLMs. Esto ya lo hacíamos toda la vida cuando se medía una traza de una API, por ejemplo. ¿Vale? Medíamos toda la traza completa de qué es lo que estamos esperando y de qué es lo que estamos observando. Bueno, pues aquí hacemos exactamente lo mismo. Miramos toda la traza del ciclo de vida de lo que ha ocurrido en el agente. Desde que le llega la petición al agente y empieza a pensar en lo que sea que tenga que hacer, hasta que utiliza una herramienta y esta herramienta interactúa con X cosa, hasta que el LLM sigue razonando y sigue llamando otras herramientas, hasta que finalmente termina respondiendo. Todo este bucle o todo este ciclo, digamos, desde que entra hasta que responde ese agente, toda esta traza tiene que estar correctamente medida para saber si es que se rompe en algún momento, saber en qué punto se rompe, porque si no es completamente imposible saber de las 70 tools que le hayamos configurado a la gente, cuál fue la que falló exactamente, ¿vale? Es muy importante poder tener todas estas trazas. Y bueno, ya no solamente la traza en sí, ¿vale? Sino todo también de lo que tiene por debajo. Vuelvo a repetir, todo el coste que tiene a nivel de API de los proveedores, tanto el input de entrada, eh, si es que es determinada por nosotros mismos ese input, a lo mejor importa un pelín menos, pero si es un chat donde la entrada puede ser cualquier cosa por parte del usuario, esto es fundamental poder empezar a medirlo. El output, más de lo mismo. Si es un output estructurado que nosotros tenemos controlado, pues bueno, puede ser un pelín menos importante, que aún así es importante. Pero si es un output, de nuevo, indeterminado de alguna respuesta que le va a devolver al usuario, es fundamental que este tipo de cosas las midamos. Y bueno, hay casos donde el real time importa un poco más y pues también tenemos que empezar a sacar métricas, pues ya sean de latencia, de generación de tokens, etcétera, etcétera. Al igual que pasa con la orquestación, para observar, de hecho, incluso hay todavía más herramientas, ¿vale? Pues tenemos desde Langfuse, tenemos Langsmith para todo el entorno de Langchain, tenemos el propio Light del LLM, que como os decía, os da la posibilidad de leer logs y leer las trazas. Es verdad que a un nivel, a alto nivel, no tan en profundidad. Y luego tenemos estándares de toda la vida, como pueden ser el OpenTelemetry. Como no hay tiempo suficiente, voy a ver, en este caso concreto, Langfuse, ¿vale? De nuevo, esto es una captura real de Langfuse y Langfuse también tiene un montón de cosas, con lo cual no me voy a enrollar en todas, pero algunas que son muy importantes. Por ejemplo, a la izquierda, de nuevo, en el sidebar, tenéis una parte que se llama tracing. Aquí podéis literalmente ver absolutamente todo lo que ha hecho el agente, ¿vale? Desde que ha entrado la llamada en el LLM hasta que ha llamado alguna tool, hasta lo que os dé la gana, hasta el output que ha dado o el input que ha recibido. Podéis literalmente ver absolutamente todo lo que ha pasado, incluso la capa de razonamiento que haya podido tener el agente y que vosotros también podéis más o menos manipular para que dé un resultado correcto. Tenéis una parte de sesiones. Esto, de nuevo, va a depender mucho del uso que vosotros le deis, pero por ejemplo, no sé, si tenéis un chat, ¿vale? Pues normalmente cada usuario suele tener una sesión. Bueno, pues dentro de estas sesiones nosotros nos interesa ver qué es lo que ha hecho ese usuario, ¿vale? No por espiarle ni mucho menos, sino por intentar entender cómo ha usado nuestro agente y qué resultado le ha dado, ¿vale? Entonces, dentro de este tipo de sesiones nosotros podemos ver exactamente todo lo que ha ocurrido embebido en una sesión de un usuario y además podemos ver si el usuario ha vuelto a la sesión. Es decir, no ha borrado el chat y ya está, ya ha dejado el este por ahí, sino que, como la mayoría de personas que hacemos, creo, es que tenemos chats ahí infinitos y que y vamos reutilizando a medida que nos va dando la gana. Bueno, pues todo eso lo veríamos en esta capa de sesiones. Voy a bajar un poquito más a toda la parte de evaluation, ¿vale? En esta capa de evaluation es muy curiosa y al mismo tiempo es bastante importante porque nos permite, por ejemplo, empezar a puntuar exactamente las respuestas que dan estos agentes. Me explico. Imaginaros que pues, nuestro agente es, no sé, un chat de soporte, ¿vale? En este chat de soporte somos una empresa, yo qué sé, que vende ordenadores.
si mañana, por lo que sea, alguien me pregunta por lavadoras, que la gente sepa exactamente cómo tiene que comportarse, ¿vale? Y nosotros podemos puntuar todo ese comportamiento. Si un usuario me pregunta, repito, imaginaros que somos una empresa de que vende ordenadores. Si un usuario me pregunta si vendo lavadoras y mi agente dice que sí, no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Entonces, podemos puntuar desde aquí esas respuestas y empezar de alguna forma, voy a decir entrenar, pero no es entrenar, ojo, porque esto no es un entrenamiento de modelo, pero sí que le puedes dar a la gente una forma de saber exactamente cómo nos gusta que responda. Y una cosa que tienen los LLMs en general es que son muy complacientes, ¿vale? Entonces, si tú a la gente le dices que a mí me gusta que responda de una forma concreta, el agente lo va a intentar ajustarse a esa respuesta que tú le hayas dicho que sea correcta. Puedes también, como os decía y como me gusta decirle a mí, del LLM a juicio, puedes desde aquí también ponerle todas estas reglas de puntuación y todas estas formas que tú quieres evaluar, todas esas salidas y esas entradas que tienen los diferentes agentes. Y bueno, también puedes dejarle algunas anotaciones eh, para que la gente pues, bueno, pueda leer cada vez que itera y hace este tipo de cosas y que tú puedas acceder a ese tipo de anotaciones y obviamente todo esto está centralizado en un sitio para compartirlo entre diferentes agentes. Esto no es un solo agente, pueden ser un conjunto de ellos. Todas estas cosas básicamente lo que nos permiten es, de nuevo, poder saber exactamente nuestro agente hasta dónde llega, cómo llega y si nuestro resultado es correcto o simplemente se va degradando con el tiempo. Porque una cosa muy importante que tenemos que tener muy clara todos es que por mucho que estemos utilizando un LLM, por ejemplo, yo qué sé, imaginaros que hoy utilizamos el Opus 4.8 que acaba de salir. Si mañana sale Opus 5.0, por mucho que sea Opus, se comporta diferente. La respuesta va a ser distinta, el entrenamiento es diferente. Todo va a cambiar y por mucho que utilicemos exactamente el mismo agente, con solamente cambiarle de versión, es posible que todo nuestro agente se rompa. Entonces, si no empezamos a hacer test y no empezamos a medir y evaluar absolutamente todo desde ahora mismo, lo que va a terminar pasando es que mañana se va a romper. Eso es lo que tenemos que tener todos sumamente claro. Y bueno, esto es un poco lo que yo venía a contaros. Toda la parte de orquestación, medición y observabilidad. Me hubiese gustado traer algún caso práctico, pero la verdad es que yo creo que no daba tiempo, así que he intentado ser lo más conciso posible. Y nada más, eso es un poco todo. Si tenéis dudas, preguntas, cuestiones, lo que sea, pues por aquí estoy. ¿Qué tal, Cristian? Muy interesante tu charla. Me pregunto, ¿esta herramienta, la ILLM, es como una especie de open router? ¿Sabes? Una API unificada donde eh, solamente interactúas con esa API y él hace la orquestación por detrás. Mi pregunta es, mm, ¿puedes importar tus propias claves? Vamos a suponer que ya yo tengo mi propia API key de Anthropic, de OpenAI, etcétera. Sí, Y si funciona con modelos gratuitos también. sí, correcto. Lo que pasa es que tú tienes que... O sea, el símil con OpenRouter es el mejor, porque es literalmente un OpenRouter que hosteas Ok. tú mismo. ¿Vale? Ese es el mejor símil que puedes hacer, solo que, Ah, bueno, ok. obviamente toda esta capa de agéntica desde OpenRouter no lo puedes hacer y aquí sí que puedes hacerlo. Digamos que esa sería la Genial. diferenciación. La otra parte es que efectivamente tú puedes configurar tus API keys, tu API key de Anthropic, tu API key de OpenAI. De hecho, lo necesitas porque si no, LightLLM no te Exacto. provee de esa capa. Tú le tienes que dar todas esas API keys y esas suscripciones. Y para modelos gratuitos tendrías que hostearlos tú, ¿vale? O sea, ahí Ok. tendrías que tener o bien acceso a GPUs o bien en algún servidor de inferencia o no sé, cualquier ese tipo de cosas y pues ahí te podrías añadirlo como provider dentro del LLM y lo podrías usar perfectamente. Genial, genial. No, primera vez que lo veo, me pregunto, ¿es open source? ¿Es gratuita? Si es self-hosted. Open source Genial. gratuita, tiene una pequeña capa de licencia, porque pues obviamente Ok, tienen que comer también, ok, pero la verdad es que son súper amplios. La capa gratuita solamente afecta si tienes múltiples organizaciones. ok. Entonces,
a la mayoría de los mortales nos basta y nos sobra con la capa gratuita. Muy efectiva. Y si lo puedes hostear tú mismo y demás. Ah, genial, genial. Sí, porque, bueno, OpenRouter, Langsmith, todos estos son costosos, además de lo que ya tienes que pagar en tokens del proveedor de inteligencia artificial, del LLM. No, genial. Me lo apunto. La ILLM. Gracias.